buenos días, estimados participantes al quinto Congreso de Psicología y Educación, CIEDU 2020, Bérgamo, Italia. Les saluda el doctor Percy Madueño Ramos en esta oportunidad para expresar un poco el tema de mi investigación y propuesta titulado Valoraciones lingüísticas y actitudes hacia la lengua Jakaru en niños de educación primaria en Yauyos, Perú, 2020. Sabido es que la educación intercultural bilingüe en diversas partes del mundo ha traído como consecuencias cierta parcialidad respecto a la lengua original o a la nueva que se intenta proponer. En el caso de mi propuesta, se trabajó con un poblado denominado Tupe. Es un distrito que pertenece a la provincia de Yauyos, en la Sierra Sur de Lima. Estos pobladores hablan la lengua Jakaru, que corresponde a la familia Aru, del cual derivan el Cauqui y estos a su vez del Aymara, según Harman 1983. La palabra Jakaru deriva de dos vocablos, el primero de ellos Jaki, que significa gente, y Aru, hablar. El Jakaru pues es una lengua que está en peligro de extinción y es derivado, como dije antes, del Aymara. El Aymara se habla hasta el día de hoy en las orillas del lago Titicaca, es decir, en la meseta del Collao, en la región peruano-boliviana, que dista de este distrito de Tupe a 782 kilómetros. Es decir, este poblado de Tupe es como una pequeña isla en la localidad de Lima que dista 782 kilómetros a sus raíces originarias. Y así, como una pequeña isla, ha sabido mantener sus costumbres, su lengua, su idiosincrasia. Se cree que tiene aproximadamente 1200 años y se habría formado, ¿no? Hubiera tenido su apogeo hacia el año 750, lo cual corresponde al Horizonte Medio, según Bautista, en el año 2010. Tupe, entonces, como dije antes, es un distrito en la provincia de Yauyos, departamento de Lima. Y claro, el proceso de educación intercultural que el Ministerio de Educación intenta promover, si bien es cierto, se respeta, digamos, el lenguaje de los pobladores, sin embargo, hay una tendencia a la castellanización. Quien le habla está en proceso de publicación del libro El Universo Jakaru, una aproximación sociocultural de una comunidad milenaria en Tupe, Yauyos. Complementamos diciendo que la cultura Jakaru deriva del gran imperio Wari, aquel que en algún momento copó todas estas zonas del sur de Ayacucho, ¿no?, de Puno, inclusive irradiando hasta la zona de Lima. Prevalece hasta la actualidad esta cultura Jakaru, ¿no?, en Tupe, Yauyos, prevalece sus costumbres, sus tejidos, sus danzas, sus zonas arqueológicas, su red de caminos, incluso pinturas rupestres y por supuesto su vestuario, ¿no?, con el cual al observarlo parece un pueblo que se ha detenido en el tiempo. En su lengua, Cauqui es la originaria, la que se considera o la que muchos consideran casi como en peligro de extinción o desaparición. Es por eso que el papel del Estado es bastante exiguo, a pesar de que se está promoviendo, digamos, la participación ciudadana, en especial de los adultos mayores que todavía fomentan, participan y tratan lidiar con las nuevas generaciones de niños e infantes para contarles sus experiencias
y hacer promoción, ¿verdad?, cultural de sus propias vivencias. Los niños y jóvenes de Tupe abandonan, migran hacia las grandes ciudades como Cañete, Lima, Ica, Huancayo, y por lo tanto dejan de hablar el jacaru. Culturalmente, como dije antes, se están castellanizando, y eso implica que las diversas instituciones del Estado, ¿no?, se expresan única y exclusivamente en lengua castellana, por lo cual la sociedad urbana los va absorbiendo y sustituyendo no solo su habla, sino sus costumbres, sino también su vestuario, sino también su folclore, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la ciudad no permite que se desarrolle otras lenguas aborígenes. Al contrario, el migrante va a tener que adaptarse porque no hay ese respeto intercultural que intenta darse cuando el Ministerio de Educación propone y envía, digamos, docentes hacia esas comunidades aborígenes. Marvin en el año 2011 nos comentaba que la antropología cultural es aquella ciencia que se ocupa de la descripción y el análisis de la cultura. Es esto lo que intentamos hacer, una aproximación de lo que es el jacar, es decir, un análisis de las tradiciones socialmente aprendidas en el pasado y que permanecen hasta el presente. Y eso es lo que sucede en estos tres poblados pequeños de la serranía de Yauyos, es decir, Tupe, Colca y Aysa, en donde todavía se habla el jacaru, aproximadamente 650 familias, y a los cuales se les debe revalorar su cultura y, por supuesto, sus tradiciones. La situación cultural y lingüística de nuestro país es sumamente difícil. En el campo educativo se hace más complicado aún, porque históricamente el Estado no ha contribuido mucho en ese proceso enriquecedor de rescatar, de revalorar, de diferenciar. Muy por el contrario, se ha visto procesos de discriminación, olvido y desintegración, ¿no?, lo cual va siempre en desmedro de estas poblaciones olvidadas y, digamos, distantes de la ciudad capital. Walsh en el año 2005 cita a De la Cadena, quien en el año 1998 se refiere a que en el Perú existe una perpetuación del racismo, silencioso bajo la retórica de las diferencias sociales actuales, ¿no?, las cuales están enraizadas más aún todavía en los diversos niveles educativos. Es así que los indígenas prácticamente son los campesinos de las provincias del Perú, considerados como una raza inferior, ¿no?, comparado únicamente con los negros que también laboran en el campo, fundamentalmente en la costa. Y de hecho esto agudiza el uso de la lengua dentro de una sociedad bastante diferenciada. Como objetivo de nuestro trabajo de investigación tenemos determinar la relación que existe entre la valoración lingüística y las actitudes hacia la lengua jacaru en niños de educación primaria de la institución educativa estatal San Bartolomé, Tupe 2020. Tres importantes objetivos específicos. Intentamos buscar la relación entre la valoración lingüística y las actitudes cognitivas. Por otro lado, la relación entre la valoración lingüística y las actitudes afectivas. Y por otro lado, la relación y valoración lingüística y las actitudes conductuales. La valoración lingüística prácticamente fue trabajada por Moreno y Fernández en el año 98, quien de alguna manera logró interpretar la actitud lingüística como una manifestación de la actitud social de los hablantes de una sociedad, al referirse de manera muy particular hacia una lengua. Además, se tiene en cuenta que la lengua hace referencia a estilos sociolectos, dialectos o lenguas naturales diferentes de un centro poblado, y el cual nosotros debemos de revalorar. Por otro lado, llámese actitudes hacia la lengua, definición propuesta por Baker, 1992, quien nos dice que es una actitud
en la que nos permite determinadas proporciones o conocer determinadas proporciones e indicadores sociales, creencias cambiantes y sobre todo hasta qué punto podemos conocer las oportunidades de éxito y de la aplicación como una política de Estado. Las actitudes lingüísticas se hace necesario, puesto que debemos de buscar ese enfoque psicosocial. Conocer las actitudes lingüísticas de un individuo y de los grupos humanos permite predecir el comportamiento de los individuos y de los diversos grupos. ¿Okay? Aquí tenemos importantes autores como Martínez, Urdaneta, 2001, quienes hacen importantes trabajos. Respecto a las hipótesis, corroboran aquellas que ya habíamos planteado como parte de los objetivos, ¿no? Buscar una relación significativa entre la valoración lingüística y las actitudes hacia la lengua jacaru en niños de educación primaria de la institución educativa San Bartolomé de Tupe 2020. Hipótesis específicas 1, 2 y 3. Relación. Existe relación significativa entre la valoración lingüística y las actitudes cognitivas. Existe una relación significativa entre la valoración lingüística y las actitudes afectivas. Y si existe una relación lingüística entre la valoración lingüística y las actitudes conductuales. El método sabemos que es un estudio descriptivo comparativo. Hemos utilizado como muestra a 33 estudiantes de ambos sexos de la educación primaria del distrito de Tupe, institución educativa San Bartolomé. Se utilizó 2 cuestionarios, una para evaluar cada variable, tanto las actitudes hacia la lengua jacaru como para evaluar las valoraciones lingüísticas. El recojo de la información fue mediante la hoja del consentimiento del informado, un par de cuestionarios impresos a los niños de esta institución. ¿Correcto? Por lo tanto, hemos utilizado un muestreo no probabilístico e intencional de investigación en donde la muestra es equivalente a la población o llamada también censal. Dentro de la parte de los hallazgos encontramos aquí fundamentalmente las escalas de actitudes hacia la lengua jacaru. Respecto al sexo, vemos, por ejemplo, que a nivel promedio los hombres valoran su lengua en un 12,1. A nivel alto, los hombres valoran la lengua jacaru en un 27,3. Esto es en el caso de las mujeres, ¿no? En el caso de los varones, 27,3 a nivel promedio y 33,3 a nivel alto. Es decir, hay una fuerte incidencia de los niños hacia la conservación y mantenimiento y ejecución y práctica de su habla, ¿no? De su lengua. Respecto a la edad, a nivel alto vamos a tener los chicos de 13 años con un 15%, los de 12 años 12%, los de 11 años quizás son los que más valoran su lengua con un 18%, mientras que los de 10 años y los de 9 apenas un 6% y los de 8 años un 3%. A nivel promedio tenemos, digamos, a los de 8 años 6%, los de 9 años 12%, los de 11 años 6%, los de 11 años 6%, los de 12 años 12% y los de 13 años apenas un 3%. ¿Okay? Respecto, por ejemplo, al grado académico, justamente es el 6º grado de primaria, ¿no? Los que manifiestan un nivel alto, 21,2, respecto a un nivel promedio de 18,2. En los casos de los chicos de 5º de primaria, un 24,2 y un 3,0 a nivel promedio, ¿no? Lo más destacado de las valoraciones lingüísticas respecto al sexo, creo que lo tenemos a nivel alto, en el caso de un 27,3% en el caso femenino y un 33,3% en el lado masculino, a nivel alto, ¿no? A nivel promedio, 12,1% en el caso femenino y 27,3% en el caso del sexo masculino. Las valoraciones lingüísticas por edad. Aquí también vemos, por ejemplo, que los chicos de 13 años, 15,2%, muy destacado.
así como también los de 11 años con un 18,2, ¿no? Bastante elevado. En el caso de la escala de actitudes para medir hacia la lengua jacaro según escolaridad, vemos una vez más quinto y sexto grado, ¿no? Sexto grado con 21,2 y quinto grado con 24,2. La prueba de hipótesis general, si existe una relación significativa entre la valoración lingüística y las aptitudes hacia la lengua jacaro, nos da un Rode-Spearman de 0,840, lo que equivale a una correlación positiva fuerte. Se prueba la hipótesis, entonces se acepta la hipótesis del investigador, se rechaza la hipótesis nula. De modo similar pasa con las hipótesis específicas. Si existe relación significativa entre la valoración lingüística y las aptitudes cognitivas, encontramos un Rode-Spearman de 0,755, es decir, una correlación positiva fuerte. Hipótesis específica 2. Existe relación significativa entre la valoración lingüística y las aptitudes afectivas. Encontramos un Rode-Spearman de 0,667. Igual, lo ubica como una correlación positiva media. Y finalmente, la tercera hipótesis específica, existe una relación significativa entre la valoración lingüística y las actitudes conductuales, arroja un Rode-Spearman de 0,669, lo cual implica una correlación positiva media. Como conclusión, diríamos que las actitudes hacia la lengua jacaro en niños y niñas de la educación primaria de la institución educativa estatal San Bartolomé de Tupe son positivas, predominando el nivel de aceptación, sobre todo en los niños de cuarto y quinto de primaria. No existe diferencias significativas entre la frecuencia de las pruebas sobre la dimensión cognitiva en los niños del distrito de Tupe. Respecto, ¿no?, a lo que demostraría que los estudiantes poseen conocimientos y creencias similares, ¿no?, y ancestrales de su propia lengua. No existe diferencias significativas, ¿no?, de frecuencias en la prueba sobre la dimensión afectiva en los niños de Tupe, lo que indica que los estudiantes demuestran sentimientos favorables respecto a su lengua. Y tampoco existe diferencia significativa de frecuencias, ¿no?, en la prueba sobre la dimensión conductual. De la discusión podemos decir que la investigación nuestra se encontró que hay una fuerte actitud positiva hacia la lengua jacaro en niños y niñas de educación primaria. Son positivas predominando la aceptación y por supuesto lo cual coincidimos con estudios realizados por Aliaga y Vargas en el año 2006, que en sus resultados se encontraron datos semejantes y cuyas conclusiones refieren que las actitudes hacia la lengua y a las danzas en zonas de pobladores altoandinos aborígenes del Valle del Mantaro también suelen darse con cierto nivel de aceptación. Corroboramos las propuestas de Harman, 1983, quien afirma que el carácter de la personalidad de los tupinos difiere de la mayoría de los pobladores del Ande peruano, no solo porque nunca fueron conquistados ni por los incas ni por los españoles, sino que además preservan factores inherentes a la cultura jaqui. El componente afectivo es el que determinó que no existe diferencia significativa entre niños y niñas de la institución educativa San Bartolomé de Tupe, lo cual indica que los estudiantes demuestran sentimientos favorables respecto a su lengua, corroborando los trabajos y estudios de Espinosa en 1990, que también señala que la segunda lengua en extensión era el aru, ¿no?, que es hablado todavía por los aymaras y que se propagó lejanamente hasta esta zona de la región Lima, en la provincia de Yauli, ¿no?, el cual pues sabemos que surgieron como producto de una migración, como unas oleadas de migración, y que llegaron aproximadamente entre los siglos XII y XIII después de Cristo, teniendo un auge importante en esta región. Las referencias bibliográficas consultadas para la presente ponencia, y eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención prestada.